El Ministerio Escudo de Fe tiene el agrado de presentar su programa En Victoria. En Victoria. Mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi voz. En Victoria. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Con ustedes, el pastor Julio Rodríguez. Querida, preciosa y bendita familia, un saludo de mucha, pero mucha bendición para todos ustedes. Tiene que ser una vida de victoria. Todos los días se nos presenta obstáculos, se nos presentan circunstancias terribles, a veces golpes inesperados. Sin embargo, Dios nos ha equipado para vencer cualquier obstáculo que se nos presente en la vida. Sí, por eso tiene que ser nuestra vida una vida de victoria. Ahora, si nosotros no tuviéramos obstáculos en la vida, en nuestro diario vivir no se nos presentara circunstancias difíciles, terribles a veces, pues no podríamos demostrar, ¿sí?, ese título honroso que Dios nos ha dado de más que vencedores. Entonces, para vencer algo, para tener victoria, hay que vencer algo. Y tenemos la oportunidad todos los días de vencer un obstáculo, una circunstancia terrible, un golpe inesperado en la vida. Entonces, somos no solamente vencedores, sino más que vencedores. Entonces, le animo con estas palabras que no son mías, son de parte de Dios. Si Él nos ha honrado con este título, es porque podemos hacerlo vital, hacer realidad en nosotros de ser más que vencedores. ¿Sí? Entonces, adelante,
adelante, más bien dele gracias a Dios por ese obstáculo que se le presentó o esa circunstancia, porque hoy va a demostrar que usted es un más que vencedor. Bueno, con estas palabras queremos darles una muy, pero muy cordial bienvenida a su programa En Victoria. Familia amada, estamos con un tema que personalmente para mi vida es de mucha ayuda, de mucha bendición, y me ayuda en mi crecimiento espiritual, me ayuda a fundamentarme mucho más en la palabra, y es el escudriñar la palabra. Precisamente por eso estamos tocando este tema y lo hemos denominado la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Entonces, si no me equivoco, ya estamos en nuestra 7ª parte y hoy vamos a continuar todavía. Recordarles un poquito que en las primeras partes de esta enseñanza he usado un ejemplo. He usado ese encuentro de dos maestros, Nicodemo y Jesús, o Jesús y Nicodemo. Y de ahí le hemos extraído bastante enseñanza. Sí, hemos mostrado que hemos extraído muchas enseñanzas en ese encuentro de Jesús con Nicodemo. Y a la vez hemos aprendido a escudriñar también. Luego hemos usado otro ejemplo, hemos usado el ejemplo de Apolo, un maestro poderoso en la palabra. Sin embargo, él era uno que escudriñaba la palabra, pero tremendamente, pero se olvidó de algunos temas. Y Priscila y Aquila dice que le expusieron más exactamente el camino del Señor. Ese tema él no lo dominaba muy bien. Otros temas lo dominaban perfectamente. Sin embargo, el tema del camino del Señor, o las cosas que Jesús logró por medio de su muerte y resurrección, él no la conocía a cabalidad. Sí, entonces, pero gracias a Dios que Priscila y Aquila le expusieron, y a partir de eso fue un maestro mucho mejor todavía de lo que él era. Estoy usando un tercer ejemplo ya en estas últimas partes ya de la enseñanza. Estoy usando a otro apóstol. Sí, el primer ejemplo era un religioso, un fariseo, no nacido de nuevo. Sí, tome en cuenta esto. Pero era un maestro no nacido de nuevo, conocedor de la ley, no, de los profetas y de los salmos, o del Tanaj, que así se lo denomina al Antiguo Testamento. Pero no nacido de nuevo. Religioso, creyente en Dios, sí. Conocedor de la palabra en partes, sí. Pero él lo escudriñaba naturalmente. Pero cuando se le habla cosas espirituales, él no entendía. Ese era el problema de este maestro religioso, no nacido de nuevo. Él había escudriñado como hombre naturalmente, con una mente natural, y bueno, las cosas espirituales él no entendía. Apolos ya era un nacido de nuevo, era un maestro en cuanto a dones ministeriales. Ustedes saben que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Apolo era un maestro, nacido de nuevo, un excelente maestro, pero no dominaba ciertos temas. Entonces es bueno conocer estos detalles, porque hoy, en este tiempo, también hay líderes religiosos, no nacidos de nuevo, creyentes en Dios, que escudriñan la palabra, pero naturalmente, y no entienden las cosas espirituales. Hay miles de este tipo de líderes, y dirigen religiones bastante grandes, y denominaciones muy grandes, sectas también.
pero en una condición natural. Eso es lo que la iglesia, la humanidad debe saber, debe entender. Hay en este tiempo líderes religiosos que se guían naturalmente, han interpretado, estudiado la palabra, escudriñado la palabra, pero naturalmente en su condición de muerte espiritual. Y una de esas religiones es el catolicismo. Sus líderes no han nacido de nuevo. Sus líderes escudriñan la palabra, pero naturalmente, en ese estado de muerte espiritual. Y hay otras religiones más. Sí. Por eso enseñan herejías o doctrinas humanas. Esto es bien importante, esto es trascendental, esto es de vida o muerte, lo que les estoy hablando. Ahora, también hay hombres nacidos de nuevo, muy entregados a Dios, como Apolo, un hombre muy entregado a Dios, conocedor de cierta cantidad de temas, ¿sí? Temeroso de Dios, pero simplemente no había escudriñado profundamente ciertos temas. Sí. Pero no por eso él estaba equivocado, simplemente le faltaba complementar. Y lo hizo, gracias a Dios. Sin embargo, ¿hay ese tipo de líderes hoy día? Claro que sí. Hay ese tipo de líderes. Hombres de Dios. Solo que no han escudriñado ciertos temas. Y por no escudriñar muchas veces lo enseñan mal. O enseñan tergiversadamente, o enseñan las cosas a medias. Sí, o solamente ciertos temas y nada más. Que ciertos temas que son importantes no lo enseñan porque no escudriñaron. Entonces, animarlos, iglesia, ministros de Dios, escudriñemos toda la palabra. Toda la palabra, por favor. Bien, ahora estamos usando a un tercer ejemplo, a un tercer hombre, a un apóstol. Ya le dije, Apolo era un maestro en cuanto al llamado. Ahora vamos a usar un apóstol, pero antes de ser apóstol, él era también un hombre natural. Era un religioso, era un fariseo de fariseos. ¿Sí? Leamos por favor eso, leamos. Estamos escudriñando, estamos por si acaso en Hechos capítulo 9. Para los que se están uniendo recién, como se dice, a nuestro programa, quisiera por favor que tomen en cuenta, ¿sí? Este pasaje, Hechos capítulo 9, por favor. Hechos 9. Hechos capítulo 9. Aleluya. En Hechos capítulo 9 nos muestra lo que es la conversión de Saulo. Pero antes, escuche bien por favor, antes él era un líder religioso. Precisamente voy a volver a leer estos pasajes porque él mismo dice esto. Mire lo que dice. Vamos a ir a Filipenses al capítulo 3, por favor. Estamos en Hechos 9, donde hablamos todo lo relacionado a Pablo. Sin embargo, quiero volver a leer estos pasajes de Filipenses, por favor. Capítulo 3, vamos a leer del 1 hacia adelante. Aleluya. Dice, podemos leer desde el 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Recuerden que Filipenses es escrito ahora
ahora por el apóstol Pablo. Antes de la conversión, antes de ese encuentro con Jesús, él se llamaba Saulo. Sí, el fariseo Saulo. Ahora es el apóstol Pablo, ya él escribiendo este libro. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se da cuenta? Él era un fariseo y era un líder fariseo. Dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, era un hombre que se justificaba por las obras. O sea, cumpliendo la ley. Dice, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, todo lo que menciona, dice, cuantas cosas para mí era ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, él era lo otro por amor a una religión, por amor a sus creencias, a sus tradiciones. Pero ahora él cambia de términos, dice, por amor a Cristo. Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, para él ahora es mucho más excelente todo lo que él hacía antes. Sí. Dice, y lo tengo, mire lo que dice, mi Señor. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice. Y miren lo que dice ahora, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que él antes valoraba, todo lo que él antes tenía en alta estima, todo lo que él, por lo cual él luchaba, él defendía y daba su vida inclusive, ahora lo tiene por basura, por amor a Cristo. Impresionante. La iglesia, los ministros de Dios, los líderes religiosos, debemos tomar en cuenta esta palabra. Porque es un hombre que nos habla con autoridad, con moral. Él sabe qué significa ser un líder religioso, él sabía. Y sabía qué significaba, sabía qué era el celo religioso. Sabía qué era y cómo liderar una religión. Él tenía conocimiento natural de lo que es la palabra. Por eso dice, si ustedes quieren, yo soy fariseo de fariseos. Yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible. Pero ahora para mí todo eso es basura. O sea, lo que antes él decía, wow, yo tengo que luchar por esta causa. Yo tengo que dar mi vida por esta causa. En un momento, cuando se encuentra con Jesús, lo considera basura. Muchos pastores, líderes religiosos, tienen que tener un encuentro con Jesús. Porque ahora lo que valoran son cosas que nada que ver con el cristianismo, nada que ver con Jesús, nada que ver con la palabra. Sí, están en otras cosas, enseñando cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero ahora en ese estado en que se encuentra, en ese estado natural, pues lo tienen en alta estima. Lo consideran gran cosa, inclusive por el cual yo creo que muchos hasta pueden dar su vida, así como Pablo estaba dispuesto a dar su vida por causa de su religión, por causa de su celo religioso, por causa de
por causa del conocimiento que él tenía, conocimiento natural, ojo. Pero ahora él mismo dice, ahora, o sea, hay un antes y un después de su vida. Sí. Por eso quise usar en estas últimas partes de este tema, quería usar de ejemplo a este hombre. Sí. Porque estoy convencido de que este hombre era parte de los fariseos. Tenía ese conocimiento de los fariseos. Él también había estudiado el Torá, había estudiado a los profetas y los otros libros. Él era parte de los fariseos, del liderazgo de los fariseos. Pero después tiene un encuentro con Jesús. Así como Nicodemo, este otro fariseo, tuvo un encuentro con Jesús. Pero en este encuentro de Jesús con Nicodemo no da a entender explícitamente si hubo una conversión o no. Implícitamente sí podemos entender que sí después hubo una conversión. Pero en Pablo sí podemos decir que hubo una conversión. No se mantuvo religioso, no se mantuvo con sus costumbres y tradiciones o con su conocimiento antiguo. Él mismo dice, ya lo consideró como basura. Entonces, de camino a Damasco, cuando él viene esa luz y cae por tierra y escucha la voz de Dios, entonces ahí hay un cambio, hay un encuentro también. O sea, Jesús tuvo un encuentro con este fariseo camino a Damasco. Pero sí sabemos que Pablo sí se convirtió, porque después se fue del lado de Jesús y comenzó a predicar a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver ya enseguida. Vamos a volver a Hechos 9. Sí. Entonces, Pablo era un converso. Sin embargo, a principios de su ministerio cometió muchos errores. Y precisamente a eso vamos a ir enseguida. A eso vamos a ir. Pero sigamos, por favor. Dice, leamos el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, ahora estaba tan identificado, llegando a ser, dice, semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, él estaba ahora tan identificado con Jesucristo, con el Mesías, con el Redentor. Antes estaba identificado con una religión. Antes estaba identificado con un celo religioso. Antes estaba identificado con un grupo de ciertos líderes religiosos. Estaba identificado con una cierta doctrina religiosa. Y él la defendía, como decimos aquí en Bolivia, con uñas y dientes. Ahora, perdón. Ahora, yo creo que lo hacía con buena intención, pero estaba equivocado. ¿Cuánta gente? Yo hablo con sacerdotes que son líderes religiosos de la iglesia, de esa religión católica, porque iglesia no es, porque la iglesia es otra. La iglesia no es una religión, por si acaso. Hay sacerdotes, o sea, líderes de esta religión que no son mala gente, que
están ahí de corazón, pero engañados. Engañados. Por eso es bueno escudriñar la palabra de Dios. Muy bien, ahora sí, con esto volvamos. Recuerde que Pablo, él mismo dice lo que antes valoraba y como ahora lo tiene por basura, ahora dice lo que él valora realmente es esto. Antes valoraba esto, ahora ya no lo valoro, esto para mí es basura. Ahora, esto es lo que valoro. Hay un antes y después explícitamente en los escritos de Pablo. Volvamos al capítulo 9, por favor. Hemos visto todo lo que es la conversión de Saulo, ¿verdad? Hemos visto también que Saulo ahora estaba en Damasco sin poder ver, ¿sí? Y hemos visto también, escuche ahora, quiero que ponga mucha atención. Hemos visto como que mientras Saulo iba camino a Damasco para prender, dice, para encarcelar, para apedrear a los seguidores de Cristo, bueno, en un cierto lugar de camino a Damasco, viene de repente un resplandor de luz, dice, sobre él y cae en tierra. Y cuando él está en tierra, vienen, lo levantan, abre los ojos, ya no ve. Y mientras eso sucede, dice que escucha la voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está teniendo Saulo? Una experiencia sobrenatural, ¿sí o no? Una experiencia gloriosa, un encuentro glorioso entre Jesucristo y Saulo. Y luego, en algún otro lugar, estaba un profeta, Ananías, eso dice la palabra, orando, y mientras él oraba, ¿qué dice? Escuchó la voz de Dios, y Dios le dice, tienes que ir a tal lugar, a Damasco, a la calle tal, ahí hay un hombre de nombre Saulo, quiero que vayas y pongas su mano sobre él para que él reciba la vista. Y es ahí cuando él dice, bueno, ya era tan famoso Saulo, de un perseguidor, de alguien que asolaba, o sea, mataba a los cristianos, los asolaba, destruía todo lo que era de los cristianos. Entonces cuando escucha el nombre de Saulo, Ananías dice, yo conozco quién es ese hombre, está viniendo aquí para apresarnos, ¿cómo es posible que tú me mandes a ese lugar? Y ahí Dios tiene que hablarle a Ananías. Miren, quiero que note algo. Ese día, tanto para Saulo, tanto para Ananías, están sucediendo cosas muy gloriosas. Ananías está escuchando la voz de Dios y está recibiendo instrucciones directamente de Dios. Está siendo enviado para sanar a un enfermo, a alguien que no veía. Y cuando él va, pone sus manos y sucede el milagro. O sea, estas dos personas están experimentando cosas gloriosas. Especialmente Saulo. Ahora alguien viene y le ora. Alguien viene y ese alguien ya sabía su nombre, ya sabía qué le estaba pasando. ¿Por qué? Porque Dios se lo estaba revelando. Dios estaba al control de todo eso en ese momento. Porque Dios tenía un propósito con Saulo. Y el propósito de Saulo no era estar siendo parte de una religión. El propósito de Dios para con Saulo no era para que sea, o sea, Dios no le dio vida para que él sea un líder religioso. No, él estaba en un lugar equivocado, él estaba haciendo cosas que no debería estar haciendo. ¿Cuánta gente no está en el lugar correcto? ¿Cuánta gente no está haciendo lo que debería hacer? ¿Cuánta gente no tiene el conocimiento que debería tener? Está con otro conocimiento, haciendo otro trabajo, está en otro lugar.
ejerciendo, haciendo algo que no debería estar haciendo. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, Jesús lo encausa otra vez, le dice, yo te di vida para que seas un apóstol y seas parte de la iglesia, no de una religión. No seas un fariseo. Yo no te di vida para que seas un fariseo, un líder religioso. Yo te di vida para que seas un apóstol. ¿Cómo Dios viene a encauzar? ¿Cómo la religión? Sí, ¿cómo este libro, amados, escuchen bien, interpretándolo mal, no escudriñándolo con el Espíritu, este mismo libro puede sacarnos del cauce? Pero cuando lo leemos, lo interpretamos naturalmente. La Biblia mismo puede sacarnos del cauce. A ver, dígame, ¿qué religión, qué secta no usa la Biblia? Entonces, es bueno escudriñar la palabra como deberíamos escudriñarlo. Entonces, Saulo estaba vuelvo a repetir, en un lugar donde no debería estar. Perteneciendo a una religión, pero no a la iglesia. Pero ahora Jesús le dice, no, yo te di vida para ser parte de la iglesia. Para que hagas mi obra, no las obras de ciertas religiones. Quiero que hagas mi obra. Ahora yo quiero ser tu Señor, no quiero que te sujetes a mí y no quiero que te sujetes a una religión. Quiero que te sujetes a mí. Yo soy tu Señor. Por eso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí. Entonces, por eso después de un tiempo, él mismo escribe ahora. Escribe, usted sabe que escribió así exactamente, con certeza podemos decir que él escribió 13 epístolas. Posiblemente 14 con hebreos, posiblemente. Pero 13 epístolas estamos seguros que él escribió. Y una de esas es Filipenses, donde hemos leído que él ahora tiene por basura aquello que antes lo tenía como ganancia. Ahora lo tiene como basura por aquello que antes se sentía orgulloso. Ahora lo tiene por basura. A todos esos líderes religiosos se los invita a ser parte de la iglesia. La iglesia es universal. La iglesia es espiritual. Y en la iglesia Jesucristo es el Señor. No es el Papa. No es un reverendo. No es un apóstol, entre comillas. No, Señor. En la iglesia Jesucristo es el Señor. En el cuerpo Él es la cabeza. En el cuerpo de Cristo Él es la cabeza. No es un papa. Eso es una tergiversación. Eso es una herejía. Eso es usurpación. Poner a un hombre como la cabeza de la iglesia. Eso es usurpar. Y los hijos de Dios no usurpamos el lugar de Cristo y el lugar del Espíritu Santo. Sí. Entonces, es tan bueno ver ejemplos bíblicos de un antes y un después de las personas. Pero ¿cómo logramos esto? Escudriñando, amados, escudriñando. Entonces, creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, esto quería resaltar y enfatizar un poco más para llamar la atención, para animar, exhortar a todos los líderes religiosos que vengan a Cristo, que se vuelvan a Cristo, que sean parte de la iglesia y que se sujeten al Señor Jesucristo, que se sujeten a la cabeza que es Jesucristo,
que sean miembros de la iglesia donde Jesucristo es el Señor, que se hagan miembros del cuerpo de Cristo donde la cabeza es Jesucristo. Eso nos habla la Biblia. Bien, entonces es un día glorioso para Pablo. Glorioso. Tome en cuenta esto, por favor, porque en base a esto voy a seguir explicando, vamos a seguir escudriñando la conversión de Saulo, los principios de su ministerio y después su ministerio glorioso. Porque a principios de su ministerio él cometió muchos errores. Ya nacido de nuevo, cometió errores. O sea, cuando antes de nacer de nuevo, como líder religioso, estaba en el error. Cuando tiene un encuentro con Jesús, nace de nuevo. Ahora es un nuevo nacido, es un bebé espiritual. Y como él seguía todavía con sus impulsos emocionales, comenzó a hacer cosas que no debería hacer en el momento. Debería hacerlo después de. Ese de se los voy a explicar enseguida. Leamos, por favor. Y el versículo 19, estamos en el capítulo 9, por favor. Aleluya. Podemos leer desde el 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, aparte de recibir el milagro de sanidad, fue lleno del Espíritu Santo. Por eso quiero que tomen en cuenta, ese día fue maravilloso para Pablo. Él ha debido estar tan feliz, tan gozoso. Él no se cambiaba por nadie, por todo lo que le estaba sucediendo. Imagínese usted que una luz del cielo venga y lo tumbe en tierra. Y que escuche la voz de Dios. No todos tenemos esa experiencia, o tienen esa experiencia. Luego Dios hablando a un hombre que vaya y ore por él. Ese día está ahí Saulo sin poder ver, y ahí recibe un milagro de esos tremendos. Y además es lleno del Espíritu Santo, es bautizado en el Espíritu Santo. Pablo no se cambiaba por nadie. Por eso dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, se quedó algunos días en Damasco. Ahora, ¿qué dice? Miren lo que dice el 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Cristo, el Hijo de Dios, perdón. Aquí quiero detenerme un poco y hacerles notar uno de los primeros errores, ya pero nacido de nuevo, o de nacido de nuevo. ¿Los nacidos de nuevo cometen errores? Sí. Hay que reconocerlo. ¿Los hijos de Dios cometen errores? Sí. Pero ¿saben por qué los cometemos? Por ignorar la palabra, por no escudriñar la palabra. Entonces aquí dice enseguida. Enseguida. Predicaba, dice, a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que leían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Sí. Entonces la gente lo veía y decía, ¿qué ha pasado con este?
Si este venía a perseguirlos, a encarcelarlos, a asolarlos, y ahora está con ellos. O sea, la gente veía desde acá. Ahora, escuche esto, por favor. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Ese es uno de los primeros errores terribles que comete Saulo ya después nacido de nuevo, después de tener un encuentro con Jesús. Ahora, muchos tal vez dicen, pastor, pero ¿cómo va a ser un error el predicar a Cristo? El predicar a Cristo no es un error. Pero, escuche bien, querer ejercer un llamado sin prepararse es un error. Sí. Escuche esto. Claro, Pablo era recién nacido, no entendía muchas cosas. Esa emoción, ese gozo de esas experiencias que tuvo ese días antes, wow, pues estaba lleno de energía, quería conquistar el mundo. Pero él no sabía que tenía que prepararse. Sí. Porque en Filipenses él dice, todo lo que yo sabía, conocía, pensé que era verdad, era basura, lo consideraba basura. Pero aquí en el momento de su conversión y unos días después, todavía no pensaba así. Él pensaba, bueno, y como yo soy un líder religioso, como he sido instruido a los pies de Gamaliel, y además, escuche esto, además tuvo un encuentro glorioso con Jesús, escuché su voz, y además Dios le dijo a través del profeta Ananías que yo soy un instrumento poderoso en sus manos para llevar su nombre en presencia de reyes. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Pensaba que con ese conocimiento que había adquirido naturalmente y con esas experiencias gloriosas que él había tenido ese día de su conversión, pensaba que era suficiente para cumplir su llamado. Y no es así. No es así. Es algo en que tenemos que recapacitar y reflexionar todos aquellos que tenemos un llamado. Ahora, miren lo que pasaba. Miren lo que pasaba. Vamos a leer el versículo siguiente. Miren lo que pasaba por su falta de preparación, por no querer escudriñar ahora, pero ya como nacido de nuevo, como parte de la iglesia, como hijo de Dios. Es un nuevo comienzo. Entonces él tenía que, en este estado ahora de nueva creación, él tenía que volver a escudriñar la palabra, pero con otra mentalidad, desde otro punto de vista. Ya no conoce conocimiento antiguo, pero él pensaba que eso era suficiente. Más las experiencias gloriosas, dijo, voy a ahora sí cumplir mi ministerio como apóstol. Y le fue mal. Veamos, por favor. El versículo 22 dice, estamos en Hechos 9, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, se esforzaba, dice, el esforzarse no está mal. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Pero todo esfuerzo, escuche bien por favor, todo esfuerzo sin la preparación correcta no es correcto.
todo esfuerzo, ¿sí?, toda osadía, toda valentía, sin escudriñar la palabra, podemos cometer torpezas. ¿Sí? La valentía es una cualidad muy linda, el ser esforzado es una cualidad muy linda, el ser osado es muy lindo. Pero si no está acompañado, escuche bien, si no está acompañado con la sabiduría, podemos cometer torpezas. Y eso se ve en todos los ministros que en sus principios, en sus inicios de ministerio. Entonces, ¿qué es sabiduría? Es la habilidad de usar el conocimiento, eso es sabiduría. ¿Y cómo adquiere uno conocimiento? Escudriñando la palabra. Entonces, ¿qué comenzó a pasar con Saulo? A cometer torpezas otra vez. Sí, por eso dice, no sé si usted tomó en cuenta, por eso voy a volver a leer, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué hacía? Confundir. Confundía a los judíos. Claro, él no tenía una preparación, no había escudriñado la palabra. Había escudriñado naturalmente la palabra. Ahora, la Biblia hay que escudriñar en el Espíritu, amados. Entonces, esto es bueno tomar en cuenta. Ahora, miren lo que pasa como consecuencia de que él confundía a los fariseos. ¿Sí? Dice, pasados muchos días, el 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, o sea, hablando de los discípulos de Jesús, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, los discípulos tuvieron que intervenir para salvar su vida. ¿Por qué? Por sus torpezas que Saulo estaba cometiendo. ¿Por qué? Por no escudriñar la palabra. Miren lo que dice ahora el 26. Tome en cuenta esto. Estoy mostrándole de este gran apóstol después, pero a principios de su ministerio cometió torpezas. 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, ahora en Damasco, los confundió en Damasco, ahora estaba en Jerusalén, en otro lugar. Mire lo que pasó ahora aquí. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, ahora aparecen en escena los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, o sea, valientemente. Eso es lo que hemos leído hace un momento. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahora miren lo que pasa. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. ¿Qué hacía ahora Pablo? Ahora Pablo, ¿verdad? Disputaba, primero con los judíos. Ahora dice que disputaba con los griegos. O sea, peleaba, contendía, disputar, esos son sus sinónimos. Con los griegos. Amados, la palabra no es para pelear, no es para contender, no es para entrar en disputa, en contienda. Pero su falta de conocimiento hacía que todavía reaccione como antes lo hacía. ¿Se acuerda que él con una carta venía y quería imponer su religión, y si seguían predicando de ese Jesús a la cárcel o apedreados o muertos? O sea, todavía no había renovado su mente, o sea, no había cambiado, como quería hacer lo mismo.
Él sufrió una conversión, nació de nuevo, pero su mente no había sido renovada. ¿Y qué renueva la mente? Es la palabra, el escudriñar la palabra. Entonces, las mismas actitudes de allá, ahora nacido de nuevo, pero con las mismas actitudes de antes, ahora, pero ¿cómo nacido de nuevo? Y estaba cometiendo torpezas. Ahora, miren lo que pasa, miren lo que sucede, por favor. El 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea. Escuche esto. Ahora quiero que ponga atención aquí, por favor. Estoy leyendo el versículo 30. Póngale mucha atención. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Por eso se le decía Saulo de Tarso. Y aquí dice que lo enviaron a Tarso, o en otras palabras, a su casa. ¿Por qué? Porque los discípulos, los apóstoles del Señor, vieron que Saulo no lo estaba haciendo bien, estaba cometiendo torpezas. En otras palabras, ellos estaban diciendo, no es así, no se debe hacer así. Entonces Saulo tiene que prepararse, Saulo tiene que escudriñar la palabra. Y lo enviaron a Tarso, a su casa. En otras palabras, parafraseando, Saulito, te estás equivocando, estás haciendo las cosas incorrectamente. Es que no te estás preparando. Tienes que prepararte. Por lo tanto, entonces, a tu casa. Ahora, quiero que leamos el versículo 31. Mire lo que dice, por favor. Dice, ya cuando lo envían a Tarso, dice ahora, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿por qué dice entonces la iglesia tenía paz? Entonces la iglesia se acrecentaba, entonces la iglesia era fortalecida. ¿Quién era el problema? Era un hijo de Dios, era un hombre de Dios, que Dios lo había escogido para ser un instrumento y llevar su palabra ante reyes y por todo el mundo. Pero aquí dice que cuando lo mandaron a Tarso, a su casa, recién la iglesia tuvo paz. Miren, ¿qué quiero decirles? ¿O qué quiere decirnos la palabra? Un hijo de Dios, un hombre, una mujer con un gran llamado como el que tenía Pablo, pero sin haber escudriñado la palabra, puede ser una piedra de tropiezo. Puede malograr el avance y el crecimiento de la iglesia. Puede detener el normal desenvolvimiento de la iglesia. Puede ser un obstáculo. Un hijo de Dios, un hombre con un llamado, que ha experimentado cosas gloriosas. Saulo ha experimentado cosas gloriosas. Pero ese hombre puede ser un gran obstáculo, una gran piedra de tropiezo, por no escudriñar la palabra de Dios. Entonces Pablo se va. Pero ¿cuál era el propósito? Que se siente un tiempo y pueda escudriñar la palabra, pueda fundamentarse bien,
adquirir conocimiento ahora, pero un conocimiento ya espiritual, que él entienda ya las cosas espirituales. No querer llevar las cosas racionalmente, lógicamente, humanamente. No, con fuerzas humanas. No, así no se lleva a la iglesia adelante. Entonces se va. Ahora, ¿cuántos años? La pregunta de muchos seguramente ahora, ¿cuántos años Pablo estuvo preparándose, escudriñando la palabra, fundamentándose? Bueno, la palabra nos muestra más o menos 14 años. Sí. Quiero que vayamos porque él escribe en uno de sus escritos, tanto en Gálatas como en 2 Corintios, él escribe algo de esto. Miren, en capítulo 12 de 2 Corintios, él habla de esto. Dice, capítulo 12, versículo 1, por favor, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado conocer al hombre. Entonces da la impresión que 14 años estuvo. Si nosotros revisamos Hechos de los Apóstoles, después que lo envían a Tarso, en el capítulo 10 no lo encontramos a Saulo. En el capítulo 11 tampoco. En el 12 se lo menciona, pero no ejerciendo su llamado, sino cooperando en la obra de Dios, pero no ejerciendo todavía su llamado. En el capítulo 13 recién reaparece Saulo. Mire lo que dice ahora. Quiero que tome en cuenta, por favor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, miren lo que dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí comienza el ministerio de Pablo, después de 14 años de su conversión. Pero cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién dice acá? ¿Quién da el visto bueno? ¿Quién está diciendo ahora sí puede comenzar Saulo a ejercer su ministerio? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él sabe que ya estamos preparados. Ya sabe que estamos preparados. Al Espíritu Santo no podemos engañarlo porque Él está con nosotros y vive en nosotros. Recuerde que somos templos del Espíritu Santo. Entonces Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe nuestro diario vivir, sabe si escudriñamos o no, sabe si estamos preparados. El Espíritu Santo no se puede equivocar. A un principio, después de su conversión, Saulo nomás se autoenvió. Si él nomás se autonombró, se autoautorizó.
cuando se puso a predicar enseguida, sin el permiso de los líderes de ese tiempo de la iglesia, él solito ahí se puso a hacer sus cosas. Habían líderes ahí preparados, habían líderes encargados de la iglesia, pero a él le valió eso. Al Espíritu Santo ni siquiera él le tomó en cuenta. Por eso tuvieron que enviarlo a su casa, para que durante 14 años se prepare. Y cuando el Espíritu Santo ve que estaba preparado, dice, ahora sí, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Después, amados, después de esta preparación, después que el Espíritu Santo autoriza, Pablo fue y es una gran bendición para la iglesia de Jesucristo. Pero en ese periodo de su conversión, estaba haciendo tropiezo para la iglesia. Esto debe animarnos a escudriñar la palabra. Esto debe concientizarnos a que debemos prepararnos. Entonces, familia querida, les animamos. Escudriñemos la palabra. ¿Sí? No nos autoenviemos, no nos autonombremos. Hay tantos líderes religiosos y de denominaciones que iniciaron una iglesia, un ministerio sin prepararse, sin haber escudriñado la palabra. Tal vez tuvieron experiencias gloriosas como las de Pablo y tal vez tenían un conocimiento de algo de la palabra y así iniciaron. ¿Y cuántos tropiezos, cuánta confusión están trayendo estos líderes religiosos? El uno dice una cosa, el otro predica una cosa, cosas terribles uno escucha. ¿Por qué? Por no haberse preparado. No estamos para confundir a la iglesia, estamos para bendecir. No estamos para entrar en contienda, como se ve en este tiempo, estamos para edificarnos. Pero eso se ve, contiendas entre líderes, y el uno dice una cosa, el otro otra cosa, estamos confundiendo a la humanidad. La gente no sabe a quién ya creer. Y estamos deteniendo el normal crecimiento de la iglesia. Es tiempo de volvernos a la palabra, amados. Es tiempo de volvernos. Escudriñemos la palabra. Les agradezco mucho por su atención. Ha sido un gusto compartir este tema. Un tema que personalmente para mí es una bendición. Gracias por su atención. Si Cristo no viene antes, nos vemos en nuestro próximo programa. El Ministerio Escudo de Fe tuvo el agrado de presentar su programa En Victoria.